Bienvenidos al tutorial del circuito de definición de relevamientos de CIU Guaraní 3. En esta serie de videos veremos cómo vincular las instalaciones de Guaraní, Colla y Tehuelche y cómo definir relevamientos tanto para encuestas como para becas. En este circuito entran en juego tres sistemas diferentes: CIU Guaraní, que es el módulo de gestión académica, CIU Colla, módulo de gestión de encuestas, y CIU Tehuelche, módulo de gestión de becas. El primer paso que debemos llevar a cabo es definir en el módulo de CIU Guaraní las formas de vinculación con estos sistemas. Para esto nos dirigimos al módulo de gestión e ingresamos a la operación Modificar parámetros del sistema. Utilizamos la herramienta de filtro para buscar el código enc utiliza UG Colla. Una vez que lo encontramos, hacemos clic en la lupa para ver los detalles. Este parámetro define si para la vinculación con el sistema Colla se utilizan unidades de gestión o si la vinculación es única para toda la institución. La vinculación entre los sistemas Guaraní, Colla y Tehuelche se da por medio de unidades de gestión. El sistema Colla administra sus datos en diferentes unidades y la vinculación a través de Guaraní se da con una de estas unidades. Si configuramos el parámetro para que la vinculación sea única para toda la institución, entonces deberemos señalar con qué unidad de Colla se establecerá la vinculación. Para ello, debemos ingresar al parámetro enc Colla unidad gestión. Hacemos clic en la lupa y vemos que nos aparece un campo donde podremos ingresar el valor de la unidad de gestión Colla con la que se realizará la vinculación. Volvemos al listado de parámetros y buscamos nuevamente el parámetro enc utiliza UG Colla, ya que para nuestro ejemplo indicaremos que se utilizarán las unidades de gestión Guaraní para la vinculación con Colla. Configuramos el parámetro y hacemos clic en el botón guardar. Lo que debemos hacer ahora es indicar cuáles unidades de gestión de Guaraní se vincularán con determinadas unidades de gestión Colla. Antes de realizar esto, veamos brevemente cómo funciona el módulo de Colla. Ingresamos a la aplicación y vemos que en la pantalla principal nos aparecen los principales circuitos y los links a sus operaciones. En la sección izquierda se nos presenta un listado de los módulos del sistema. Hacemos clic en la carpeta definición y vemos que se nos listan una serie de submódulos y operaciones. Ingresamos a la operación Administrar encuestas. Nos aparece en la pantalla un listado de las encuestas cargadas por unidad de gestión y el signo más para crear una nueva encuesta. En la sección superior podemos indicar con qué unidad de gestión queremos trabajar. Para nuestro caso, utilizaremos la unidad de gestión de Dirección de Servicios al Estudiante de Salud. Desplegamos el listado de unidades y las seleccionamos. Automáticamente nos aparecerán las encuestas que fueron generadas para esta unidad de gestión. Para trabajar en esta serie de videos, hemos definido ya una encuesta para egresados, una encuesta académica y una encuesta docente. Y si ingresamos a la operación Administrar formularios, vemos que hemos definido también un formulario docente y académico. Ahora que ya hemos visto con qué unidad de gestión Colla vamos a trabajar, regresamos al sistema de Guaraní para definir las vinculaciones de nuestra unidad de gestión. Desplegamos el menú e ingresamos al módulo Unidades de gestión, operación Administrar unidades de gestión. Nos aparecen listadas todas las unidades de gestión que hemos creado. Y en la sección inferior contamos con el botón Agregar. Hacemos clic y se nos abre una pantalla donde podremos ingresar los datos de la nueva unidad de gestión. Ingresamos su nombre,
UG Instituto Salud. Vemos que nos aparece un campo para indicar la unidad de gestión COYA. Esto es así por cómo hemos configurado el parámetro. Desplegamos el campo de opciones y seleccionamos la unidad de gestión que vimos anteriormente. Dirección de servicios al estudiante de salud. Pasamos ahora a la pestaña Dominio, donde podremos elegir el nivel sobre el que trabajará esta unidad de gestión. Las opciones para elegir son toda la institución, tipos de propuesta, responsables académicas y propuestas. Para nuestro ejemplo, seleccionaremos la opción toda la institución. La pestaña Oficinas la dejaremos sin completar. Una vez cargados los datos, hacemos clic en el botón Guardar. Hemos definido así la vinculación entre los módulos Guaraní y COYA. Nuestro siguiente paso es vincular las encuestas. Para ello, desplegamos el menú raíz e ingresamos al módulo Encuestas, Operación Vincular Formularios SIU-COYA. Nos aparecen listadas todas las encuestas ya vinculadas, y en la sección inferior contamos con el botón Agregar para vincular una nueva encuesta. Hacemos clic en dicho botón. Se nos abre una pantalla donde deberemos indicar una serie de datos. En primer lugar, debemos indicar la unidad de gestión de Guaraní. Desplegamos las opciones y seleccionamos UG Instituto Salud. Una vez hecho esto, podremos indicar la encuesta a vincular. Al desplegar las opciones, vemos que nos aparecen las encuestas creadas para la unidad de gestión indicada. Seleccionamos la encuesta para graduados. Luego debemos indicar el nombre que tomará esta encuesta en Guaraní. Escribimos encuesta para graduados de salud. El último dato obligatorio a indicar es el tipo de formulario. Las opciones con las que contamos son egresados, que son aquellas encuestas destinadas a graduados, evaluación académica, encuestas destinadas a alumnos, evaluación docente, encuestas sobre docentes, y genérica, encuesta con múltiples propósitos. Seleccionamos la opción egresados. De forma opcional, podemos ingresar una descripción de la encuesta. Una vez completados los datos, hacemos clic en el botón Guardar para que la encuesta quede vinculada. Deberemos realizar este mismo proceso para vincular la encuesta docente y la encuesta académica. Hemos visto en este video cómo se vinculan los sistemas de Guaraní y COYA y hemos vinculado las encuestas creadas. En el próximo video veremos el siguiente paso de este circuito, consistente en la definición de relevamientos tanto para encuestas como para convocatorias de becas.